estudia una clase numerosa de moléculas que en su gran mayoría contienen carbono y otros heteroátomos, también conocidos como moléculas orgánicas. El término química orgánica fue introducido en 1807 por John Jacob Berzelii. Este fue introducido para estudiar los derivados de los compuestos orgánicos que tienen la naturaleza. Los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas, proteínas, ácidos, todos ellos cuya base principal es el carbono. La química orgánica se constituyó o se instituyó como disciplina en los años 30. El desarrollo de nuevos métodos de análisis de las sustancias de origen animal y vegetal, basados en el empleo de disolventes como el éter o el alcohol, permitió el aislamiento de un gran número de sustancias orgánicas que recibieron el nombre de principios inmediatos. Existen operaciones que son comunes a todos los procedimientos experimentales. En la obtención de diferentes compuestos orgánicos se repiten determinados procesos, como pueden ser destilación, cristalización, extracción, recristalización, reacción de flujo, entre otros. Los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas, proteínas, ácidos, nucleicos, azúcares y grasas. Todos ellos son compuestos cuya base principal es el carbono. Los productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida. El carbono es un elemento esencial para la vida. Está presente en todos los seres vivos y es parte fundamental de la química orgánica. El carbono es uno de los más abundantes en el universo y está presente en el Sol, en los cometas, en la estrella y en las atmósferas de la mayoría de los planetas. La historia del carbono se remonta en la prehistoria. Etimológicamente viene del latín carbo. No obstante, los primeros compuestos naturales de carbono en seres vivos fueron descubiertos en el siglo XIX. Desde entonces, a todo este estudio se le llama química orgánica. En nuestro planeta, el carbono representa el 0,2% de la corteza y está presente en todos los seres vivos que viven en ella. En la antigüedad, el carbono ya era manufacturado a través de la combustión incompleta, con diferentes materiales orgánicos. De hecho, el carbono es uno de los elementos únicos de entre todos de la tabla periódica, ya que tiene más de 16 millones de compuestos y cada año se van descubriendo 500.000 más. El carbono es un elemento muy común en nuestro planeta, tanto en la atmósfera como en la materia mineral y en los seres vivos. La característica más importante del carbono es su extraordinaria capacidad de combinación. Debido a cada uno de sus átomos puede compartir hasta 4 electrones con otros átomos. De este modo pueden enlazarse entre sí formando largas cadenas que pueden ser lineales, ramificadas o formar anillos. Esta gran versatilidad de combinación es única en todos los elementos conocidos. Además, los átomos de carbono se pueden enlazar con otros elementos y formar una enorme variedad de compuestos. Actualmente se conocen más de 16 millones de compuestos de carbono, pero aún pueden aparecer más. El carbono puro aparece en la naturaleza formando estructuras cristalinas. Cuando sus átomos cristalizan en el sistema hexagonal, se forma el grafito, una sustancia negra y blanda que mancha el papel y con la que se construyen los lápices. Pero cuando cristalizan en el sistema cúbico, los átomos de carbono forman una de las sustancias más fascinantes que ofrece la naturaleza, el diamante. Se forman en la profundidad de la Tierra, a más de 100.000 metros, sometidos a enormes presiones y temperaturas. Estas circunstancias lo convierten en la sustancia natural más dura que se conoce, tanto que se necesita un diamante para rayar otro diamante. Esta característica se conoce desde la antigüedad. Su nombre procedente del griego, adamas, significa indestructible. Los hidrocarburos son compuestos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular
molecular consiste en un armazón de carbón que se unen a la de hidrógeno. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos básicos de la química orgánica. Tipos de combustibles: gasolina, petróleo, gas licuado del petróleo, gas para turbinas, nafta y aceite. Producen algún tipo de energía que se utiliza en los motores de combustión interna. Los hidrocarburos están incluidos en el grupo de disolventes orgánicos. Para conocer la historia del gas y del petróleo es necesario viajar hacia el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos los continentes, que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal y como hoy lo conocemos. Eran los días de los grandesaurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas de los océanos, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en los otros ambientes de aguas tranquilas como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con otros sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica dependiendo de los procesos que ocurrieran en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos del otro, sin posibilidad de escapar de la formación que lo generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas figuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, en pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otra formación geológica impermeable, que funcionaron como barrera y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero y consta de una roca generadora impermeable que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático y en donde se generaron los hidrocarburos. Una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que emigraron desde la roca generadora, y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos del gas y del petróleo, que no pudieron migrar y que quedaron atrapados en la roca generadora de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente
una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arena para que no vuelvan a cerrarse y conectarse entre sí para recuperar los hidrocarburos. A esto se le llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron atrapados en la roca reservorio permeable. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables o de muy baja permeabilidad con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía.